todos, un verdadero gusto estar hoy hablando de dos temas que son absolutamente apasionantes y es el bienestar económico y financiero, que es un primer gran tema que nos apasiona, y un segundo tema es cómo la educación contribuye a que las y los ciudadanos tengamos bienestar económico y financiero. Este programa se llama Alcanza tu bienestar financiero y vamos a tener varios tips, varias técnicas, varias reflexiones sobre cómo es que encontramos y logramos este bienestar financiero. Aquí lo que ustedes pueden ver es básicamente una invitación a que reflexionemos sobre lo que vamos a entender por bienestar. Después vamos a hablar ya conceptualmente de lo que significa el bienestar, pero por ahora voy a darme como la tarea de hacer cosas absolutamente sencillas. Bienestar puede ser que tengamos unas condiciones, unas capacidades que nos permitan sentirnos bien. Y uno puede hablar de que puede haber bienestar cuando hay unas condiciones básicas, cuando usted tiene lo de comer, donde usted tiene un sitio donde usted pueda descansar, su casa, su hogar, pero también donde usted pueda disfrutar, donde usted pueda incluso tener el trabajo que le permite pagar ciertas o necesidades o algunos lujos. Miren, bienestar puede ser que yo quiero llegar a una etapa de la vida, por ejemplo, a la vejez, en la que yo pueda estar tranquilo o tranquila. ¿Cómo desde cuando yo estoy joven puedo empezar a construir esa tranquilidad que me permite que voy a tener en la vejez? O también bienestar puede ser, mire, yo necesito estudiar, yo necesito compartir, aprender con otros, con otras, sobre lo que yo quiera en la vida, lo que yo quiera hacer en la vida. Entonces el bienestar también puede ser tener unos recursos mínimos para lograr el cumplimiento de mis metas. Y otra, obviamente, y muchos además a veces tienen esa concepción de bienestar, cómo consigo los recursos necesarios para tener algo, para poder que yo garantizar, por ejemplo, que necesito moverme, entonces necesito un carro o quiero tener mi casa propia y eso puede ser parte del bienestar. Eso es lo que vamos a hacer en este rapidísimo curso, en este masterclass, para que aprendamos a identificar qué es aquello que me permite obtener un bienestar, pero qué debo hacer. Porque a veces uno tiene que hacer sacrificios para lograr el bienestar. ¿Cómo es que vamos a obtener el bienestar financiero que tanto ansiamos muchos de nosotros? Entonces, miren, 4 grandes temas que los quiero invitar a que profundicemos, a que conozcamos y a que podamos trabajar. El primero, y es de las cosas que yo he aprendido en esto de la educación financiera, es cómo hago un presupuesto. ¿Qué es eso que si yo tengo unos ingresos, cómo entonces obtengo unos ingresos, pero cómo es que me los voy a gastar? Entonces, empezar a identificar ese manejo de ingresos, de gastos, y al final tener un presupuesto que me permita a mí tener de qué dispongo y cómo es que yo me voy a gastar esos recursos. Pero también vamos a crear presupuestos. Entonces ustedes van a tener aquí tips, clase, donde les vamos a enseñar cómo hacemos un presupuesto. El Excel lo más sencillo posible para que podamos hacer ese presupuesto. Pero también como usted puede hacer manualmente su presupuesto, pero también esas herramientas digitales que permiten que tengamos presupuesto y que tengamos el control financiero. Un segundo gran tema, y no les estoy hablando de manera secuencial porque vamos en las 3 clases vamos a estar seguramente mezclando varios de ellos. Bueno, ya hicimos un presupuesto, ahora, ¿qué es eso de ahorrar? ¿Cómo puedo yo ahorrar? Entonces aquí vamos a hablar la importancia del ahorro, hacerlo de manera regular y no necesariamente esperar a que yo tenga mucho ingreso para empezar a ahorrar. Aquí vamos a decir, venga, aquí nosotros si tenemos 1.000.000 de pesos de ingreso, ¿cómo puedo ahorrar? Ya tengo el presupuesto para poder nosotros asegurar que después vamos a tener
o un gustico adicional, o vamos a invertir, o vamos a empezar a pensar desde cuando se es joven para ese largo plazo de la vejez, cómo es que ahorro. Entonces, vamos a hablar de la importancia del ahorro, vamos a hablar de los métodos que existen, porque hay métodos de ahorro efectivos. Y algo que particularmente a mí me cuesta mucho trabajo, pero en esto he aprendido bastante, es cómo vamos a evitar gastos innecesarios, que es otra forma de ahorro. Entonces, ¿cómo evitamos esos gastos? A veces se conocen esos gastos hormigas, esos gastos innecesarios que yo puedo prescindir de esos gastos y poder ahorrar. Y también vamos a hablar de inversión. A veces creemos que invertir es solo para las personas que tienen muchos recursos. Pues resulta que no. Nuestro sistema financiero permite que podamos hacer inversión, desde una inversión puntual, cortica, una inversión a corto plazo, una inversión a largo plazo. Entonces podemos tener, ¿qué es eso de un CDT? Entonces vamos a explicar qué es un CDT, cuáles son esas opciones de inversión, algunas opciones de inversión que tienen más riesgo. Entonces, venga, ¿qué pasa si yo invierto en algo que tiene mucho más riesgo frente a algo que yo puedo invertir que tengo un poco menos de riesgo, pero me da más tranquilidad, me da más seguridad? Vamos a hablar de qué es eso que son las acciones. A veces también creemos que solamente pueden invertir en acciones las personas que tienen muchos recursos. Pues les quiero decir, no. Aquí nosotros en Colombia, en el exterior, los que tengan más recursos y demás, podemos invertir en acciones, podemos trabajar el mercado de capitales, podemos acceder a fondos de inversión y muchas otras alternativas. Y vamos a revisar cuáles son esos instrumentos financieros que nos permiten a nosotros llegar a la inversión. Y un concepto que va a estar presente a lo largo de todas estas clases, y es el bienestar económico, el bienestar financiero, la relación entre las finanzas personales y la calidad de vida. Yo creo que nadie puede decir que cuando tiene muchas deudas no se estresa. Yo creo que todos y todas nos estresamos cuando viene la cuota, cuando no tengo el dinero ahorrado para la cuota que tengo que pagar del crédito hipotecario o la tarjeta de crédito. Me excedí en unos gastos el mes pasado y entonces tengo que pagar una cuota que es muy alta. Y ojo, antes tuvimos que haber visto, oiga, ¿a qué interés me prestó el banco cuando saqué esa tarjeta de crédito? Entonces vamos a mirar ese bienestar, vamos a tener unas técnicas para reducir la ansiedad financiera que por lo menos yo a veces la he vivido y a veces le toca a uno entonces manejarla para evitar que tengamos problemas con el bienestar financiero. Y pues lo más importante, ¿cómo establecemos buenos hábitos financieros? No está bien vivir con una ansiedad financiera que no nos permita tener bienestar. ¿Quiénes vamos a estar en estas tres clases? Vamos a estar 3 personas acompañándolos. Aquí me presento muy rápidamente. Mi nombre es Edna Cristina Bonilla Cebá. Tengo el honor de dirigir la Fundación Abacos, que ya les voy a contar muy brevemente qué es la Fundación Abacos y qué es lo que hace esta fundación, que está recién creada. Tenemos 1 añito y 2 meses y ya tenemos varios productos para mostrar. Además, soy profesora en la Universidad Nacional y bueno, he tenido una trayectoria en el sector público, ahora desde el sector privado, pero casi siempre vinculada a la educación. Además, pues he tenido la oportunidad de ser profesora en diversas universidades nacionales e internacionales y pues muy orgullosamente fui secretaria de Educación en los últimos, de 2020 al 2023. Además, pues voy a tener un grandísimo honor porque tengo 2 compañeros excepcionales en esta masterclass. Uno es Carlos Reverón. Carlito Reverón lleva muchos años dedicados a la educación y ahora a la educación financiera. Es nuestro director en la Fundación Abacos de Educación Económica y Financiera. Carlos es economista de la Universidad Nacional, tiene varios estudios de posgrado, es especialista y tiene estudios de maestría en desarrollo humano en Flaxo. Hace poco sustentó una tesis maravillosa en economía y política de la educación de la Universidad Externado, que se las recomiendo. Y bueno, Carlos va a trabajar muchos de estos temas de educación económica y financiera. Su experiencia ha sido enorme en el sector
educativo y insisto ahora en lo que tiene que ver con educación económica y financiera. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, consultor, investigador y en otras instituciones. Y una estrella que tiene esta fundación, que es Luis Humberto Molina. Luis Humberto es experto en finanzas, es nuestro coordinador de seguimiento y evaluación. Él se encarga de aterrizarnos y todas estas conceptualizaciones y demás que nosotros tenemos. Luis H. se encarga de aterrizar, es con el que vamos a hacer los presupuestos, es el que nos va a decir, oiga, un CDT usted puede tenerlo de esta manera, acceder, invertir y demás. Él es economista, tiene una maestría, un MBA y es especialista en finanzas y tiene una amplia experiencia en planeación, en finanzas, en recursos y demás. Su trayectoria gerencial y su trayectoria también pedagógica, pues es docente de varias universidades. Va a ser de verdad un verdadero gusto tenerlo aquí en este curso. Entonces, les voy a contar qué es la Fundación Abacos. Les voy a contar, hoy vamos a empezar con un tema que no es ningún ladrillo, es un tema bastante bonito, es cómo es un programa de bienestar económico y financiero, cómo tomamos decisiones informadas para el bienestar económico y financiero. Y aquí tengo que hablarles de la Fundación Abacos. Nosotros en la fundación somos relativamente nuevos, es una gran iniciativa que ha tenido el sector financiero, asegurador, bursátil, para que hoy Colombia cuente con un programa nacional de educación económica y financiera. Y los invito a ver este video para que sepamos qué es la Fundación Abacos. En un mundo globalizado, enfrentamos problemas complejos que requieren habilidades del siglo XXI. Pensamiento crítico, innovación, trabajo en equipo, manejo de nuevas tecnologías, confianza, responsabilidad, resolución de problemas, compromiso social. Entre estas habilidades, las competencias matemáticas y ciudadanas, especialmente en educación económica y financiera, son fundamentales. Estas competencias permiten tomar decisiones más acertadas y mejorar la calidad de vida. Pero no todas las personas tienen acceso a esta formación, y si queremos una sociedad con igualdad de oportunidades y alternativas, debemos ser gestores de un cambio. Por eso vimos la necesidad de compartir aprendizajes basados en evidencia sobre la educación económica y financiera en el país. Buscamos el bienestar para la niñez y la juventud, las mujeres, los microempresarios, la población vulnerable y la rural. Acompañamos a colegios, instituciones y a la comunidad para el intercambio de conocimientos y actitudes. Construimos confianza para administrar efectivamente las finanzas personales y el conocimiento del sector financiero. Creamos oportunidades y capacidades para el ejercicio de la ciudadanía en un contexto democrático. Además, fomentamos la inclusión financiera y la sostenibilidad y responsabilidad empresarial por la educación en Colombia. Es así como nace Abacos, una fundación para aprender a planear, ahorrar, invertir, asumir deudas responsablemente y entender conceptos económicos y financieros básicos. Haremos realidad la responsabilidad social empresarial en educación. Y lo logramos, gracias al trabajo decidido de Asobancaria, Asobolsa, Asofondos, Asofiduciarias, Asomicrofinanzas y Fasecolda. Convencidos de que juntos somos más fuertes, agradecemos los aportes de la Superintendencia Financiera, Banca de las Oportunidades y Banco de la República, entre otros. Trabajaremos por el bienestar de todos y todas. Apoyaremos al Estado en la tarea de construir un mejor país. Con confianza, todos sumamos. Con confianza, todos sumamos. Fundación Abacos. Con confianza, todos sumamos. Con confianza, todos sumamos. Fundación Abacos. Con confianza, todos sumamos. Con confianza, todos sumamos. Con confianza, todos sumamos. Fundación Abacos. Con confianza, todos sumamos. Con confianza, todos sumamos. Fundación Abacos. Con confianza, todos sumamos. Fundación Abacos. Gracias por confiar. Fundación Abacos es una realidad. Fundación Abacos.
Bueno, ya ustedes vieron lo que es la Fundación Abacos. Yo quiero insistir que la Fundación Abacos pues tiene como objetivo fundamental diseñar el programa. Hoy el país cuenta con un programa de educación económica y financiera que está además completamente alineado con los estándares internacionales de la OCDE, pero que también ha recogido las experiencias valiosísimas que ha tenido el país en materia de educación económica y financiera. Esta es una estrategia a largo plazo. Creamos el programa para tenerlo desde el 2025 hasta el 2040. Es una alianza público-privada porque creemos que así es como se deben construir esas estrategias durables en el tiempo. Entonces vamos a fortalecer las competencias económicas y financieras de la ciudadanía. Necesitamos fortalecer nuestra democracia y aquí lo estamos haciendo a través del programa de educación económica y financiera. Estamos fomentando solidaridad, confianza en el sistema económico y financiero. Estamos trabajando para promover el bienestar financiero de las y los ciudadanos colombianos y algo muy importante para que podamos tomar decisiones informadas a lo largo de la vida. El programa se inspira en buenas prácticas nacionales e internacionales. Tenemos 7 conceptos, 7 principios orientadores, 7 poblaciones objetivo y 7 objetivos y macrometas. Los conceptos que subyacen, que están ahí en nuestro programa de educación económica y financiera, son bellísimos. Los invito a que lo puedan consultar. Ahí ustedes tienen un QR donde pueden entrar al programa de educación económica y financiera de la Fundación Abacos. Y entonces estamos trabajando con ciudadanía y democracia, bienestar financiero, es la base para alcanzar estabilidad, seguridad y tranquilidad económica. Estamos trabajando con evidencia y conocimiento. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo evaluaciones y vamos nosotros sistematizando todo eso para ir tomando las decisiones de ajustar y demás el programa. Tenemos un piso común, unos conceptos, una construcción de capacidades compartidas. Entendemos la educación no solo como la que se brinda en el colegio, en la escuela o en la universidad o en la institución, sino la educación a lo largo de la vida. Entonces creemos en esa educación económica y financiera que está a lo largo de la vida, el ciclo de la vida. Creemos en la confianza y la colaboración. La confianza seguramente es el reto más importante de la democracia. Lo estamos haciendo a través del programa de educación financiera y la sostenibilidad y el compromiso empresarial. Principios orientadores, 7 también. Creemos en una educación económica y financiera que sea inclusiva, que sea pertinente, que sea súper innovadora. No queremos una clase más, no queremos un contenido más, sino estamos innovando permanentemente en cómo hacemos educación económica y financiera que la podamos incluir en nuestro ADN, en nuestra mente allá para que realmente logremos ese bienestar, una educación económica y financiera que genere capacidades y competencias, que esté a lo largo de la vida, que tengamos participación y articulación y que genere confianza. 7 poblaciones objetivo. El programa ya está diseñado para 7 poblaciones que los quiero invitar, que la conozcan. Nosotros tenemos un programa de educación económica y financiera para niños, niñas y jóvenes. Tenemos un programa de educación financiera para los microempresarios, para los emprendedores y las personas de la economía popular, para nuestros campesinos y campesinas, para la población rural. Un programa específico para ellos y ellas. Un programa para las mujeres. Todo demuestra que cuando las mujeres asumimos nuestra independencia financiera o cuando las mujeres manejamos muchas veces cuentas del hogar y demás, hay mejores resultados para el hogar. Entonces, como las mujeres empoderadas trabajamos educación económica y financiera, un programa específico para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, una población que cada vez está ganando más terreno en muchos de los segmentos de la democracia y de la economía y en general de la sociedad, la población mayor de 60 años. Los cambios demográficos nos tienen que cada vez las personas mayores de 60 años van a ser más, vamos a ser más y entonces tenemos que formarnos en educación económica y financiera. Y por último, la ciudadanía en general. Este programa, por ejemplo, está dirigido a la ciudadanía en general para que tengamos educación económica y financiera.
Y hay unas metas, no se las voy a leer todas aquí, pero nosotros los invitamos a que cumplamos con estas metas. Entonces hay unas metas que, por ejemplo, están fortalecer capacidades económicas y financieras, desarrollar las competencias, que podamos incorporar estándares internacionales, pero llevar la educación económica y financiera a los territorios, que nosotros podamos fortalecer autonomía financiera y consolidemos un sistema nacional de educación económica y financiera. El programa tiene 10 capítulos, los 10 son apasionantes. Solamente para contarles que contamos el primero, la importancia de la educación económica y financiera. El segundo, tenemos un diagnóstico nacional, quiero invitarlos a que lo conozcan. Hoy tenemos recogidos la gran mayoría de estudios en materia de educación económica y financiera, unas referencias internacionales, un marco conceptual y metodológico, la definición del programa de bienestar, ese quizás es el capítulo más robusto, la conceptualización pedagógica y curricular, este es de los que más me gusta, es cómo les llegamos a los niños, a los jóvenes y cómo lo hacemos de manera pedagógica, curricularmente y demás, las condiciones de la implementación, el plan de acción y sostenibilidad, conclusiones y recomendaciones y los anexos, que alguien podría decir, incluso ahí es donde está lo más importante, ahí es donde están todas las competencias, el detalle de cada uno de los programas y demás. 4 grandes competencias, temas: dinero y transacciones, planificación y gestión de las finanzas, riesgo y compensación, y el panorama financiero. ¿Qué es eso de panorama financiero que suena por allá muy lejano? No, es algo súper cercano, es el conocimiento de la normativa financiera, mis derechos, los deberes, cómo accedemos a la información, a la educación en materia financiera y demás. Entonces todo esto lo tenemos en el programa. Y tenemos el Sistema Nacional de Registro y Evaluación. Colombia no cuenta un Sistema Nacional de Registro y Evaluación. Estamos en esta gran apuesta de tener este sistema con un enfoque metodológico mixto, que tenga herramientas cuantitativas, que tenga herramientas cualitativas, con unos indicadores y que demos cuenta, que nos estemos evaluando. Además, nosotros tenemos un cronograma, el programa va hasta el 2040, van unas fases que nosotros vamos desarrollando. En este momento estamos en esta fase del diseño, el piloto del programa, una cobertura total que empezará entre la segunda fase, que es expansión y consolidación, perdónenme, del 2027 al 2030, cobertura y madurez del 2031 al 35, y ya cuando entramos en sostenibilidad y proyección, que es del 2036 al 2040. ¿Qué queremos nosotros? Que al 2040 seamos ciudadanos y ciudadanas mucho más empoderados, que hayamos tomado decisiones informadas a lo largo de la vida. Y yo quiero insistir, el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas es fundamental para construir una Colombia mucho más equitativa, una Colombia en paz, una Colombia en la que disfrutemos realmente de nuestros derechos, de nuestros deberes y demás. Yo voy hasta acá, los voy a dejar con un gran experto y un gran amigo, Carlos Alberto Reverón, que Carlos nos va a hablar del bienestar y nos va a empezar a dar esos tipsitos que nos van a permitir a nosotros alcanzar el bienestar financiero, manejar esa ansiedad financiera y demás, y que podamos todos y todas ser más ciudadanos, mejores ciudadanos, ciudadanos informados, y que tomemos las mejores decisiones. Gracias a Edna y a todas las personas que nos están viendo. Vamos a ver un poco qué es eso del bienestar económico y financiero, cómo se materializa, cómo se concreta en estos ejercicios que vamos a hacer. Bien, el concepto del bienestar económico, digamos, es un concepto muy medular, particularmente en la economía. No vayamos a entrar como en grandes discusiones, hay distintos enfoques, desde centrarse, por ejemplo, en satisfacer las necesidades de las personas, entonces las personas consiguen más bienestar, el tener ingresos, por ejemplo, otros enfoques se centran en eso, el satisfacer, digamos, y alcanzar o maximizar las utilidades de las personas. Pero queremos concentrarnos en este Premio Nobel de Economía Amartya Sen, Premio Nobel de comienzos de la década del 2000, que nos señalan que el bienestar de una persona no depende solo de los bienes que posee, sino también de las capacidades que tiene para hacer uso de esos bienes.
Es decir, no importa, digamos, tener mayores ingresos, es importante, relevante, importante para un país, sino también importa qué se hacen con esos ingresos, cómo las personas consiguen mejores funcionamientos en su vida, cómo consiguen, digamos, mejor ejercicio de su libertad. Y ese es allí donde está el foco del análisis de SEM. En esa perspectiva, y tomando algunos elementos similares, actualmente se habla desde el bienestar financiero desde distintos enfoques. Vamos a mencionar algunos. El Buró en Estados Unidos señala que el bienestar financiero puede definirse como un estado del ser de las personas, en que las personas pueden cumplir plenamente con sus obligaciones financieras actuales y futuras, pueden sentirse seguros de su futuro financiero y además son capaces de tomar decisiones que les permitan disfrutar su vida. La OCDE también ha hablado y se ha aproximado en los últimos años al bienestar financiero. En los últimos 10, 15 años han existido, digamos, estas discusiones de manera más fuerte, no solo en el sector financiero, sino en general en la ciudadanía. Y la OCDE nos habla de que el bienestar se refiere a un estado en el que las personas son capaces de gestionar sin problemas sus necesidades y obligaciones financieras. Pueden hacer frente a choques negativos y es algo muy relevante. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, pierde su empleo? ¿Cómo las personas, digamos, reaccionan? ¿Cómo está su fondo de emergencia? Por ejemplo, para resolver una situación coyuntural. Imagínense si en este momento ustedes perdieran el empleo. ¿Cómo está su fondo de emergencia para hacer, digamos, efecto a ese choque negativo? Pueden seguir sus aspiraciones, perseguir sus aspiraciones. ¿Cuáles son sus metas en el largo plazo? ¿Qué se sueñan? Los japoneses hablan del ikigai. ¿Hacia dónde apunta, digamos, su vida, el sentido de su vida? Y cómo pueden, desde el sector financiero, desde los aspectos financieros, perseguir esas aspiraciones. ¿Cuáles son los objetivos para captar oportunidades y si se sienten satisfechos y seguros en su vida financiera? Y finalmente, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, nos habla también del concepto de bienestar financiero, incluso lo usa como salud financiera. Es la medida en que una persona o familia puede gestionar sin problemas sus obligaciones financieras actuales y sentirse seguro de su futuro financiero. El bienestar financiero se ha medido, digamos, en los últimos años, por lo menos en los últimos 5 años. Algunas se han medido, la CAF lo ha medido en distintos países de América Latina con unas preguntas tipo de algunas experiencias internacionales. Y, digamos, nos señala que Colombia no estamos tan mal como el tema de educación económica y financiera, por ejemplo, en el país. Vamos relativamente bien, hay avances muy importantes, por ejemplo, en temas de inclusión financiera, en temas de planeación, etcétera. Sin embargo, hay brechas, por ejemplo, hay brechas entre lo urbano y lo rural, hay brechas entre niveles educativos, hay brechas entre mujeres y hombres, entonces las mujeres en general tienen menores indicadores en el bienestar financiero, digamos, y eso es evidente, lo vamos a profundizar seguramente en algunas de estas sesiones. ¿Sigue? Bien, y también, de todas formas, también existen brechas entre los territorios. Una pregunta, digamos, clave, que casualmente coincide en las mediciones internacionales sobre el bienestar financiero y que coincide en las encuestas nacionales que se hacen, por ejemplo, de calidad de vida por parte del DANE, le preguntan a los jefes de hogar si sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus gastos mínimos, si les alcanza sí o no, etcétera. En la zona rural, cerca del 56%, por ejemplo, en Colombia, no les alcanza para cubrir los gastos mínimos. En las zonas urbanas, la brecha pues es menor, es 35%, entonces hay una brecha muy importante entre lo urbano y lo rural. Y entre departamentos es enorme la brecha, digamos, que tenemos en el país. Mientras en Baupés, por ejemplo, el 73% de los jefes de hogar señalan que sus ingresos no les alcanzan para cubrir los gastos mínimos. En Bogotá, por ejemplo, llega al 24,8%. Bien, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué todo esto? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se operacionaliza en concreto? En general, en la literatura internacional hay distintas dimensiones que relacionan estos conceptos que hemos visto con Edna y que hemos visto en estos minutos. El tema de educación financiera, el tema de conductas financieras, el tema de bienestar financiero y factores que inciden en esas conductas.
Entonces, por ejemplo, para tener buen desempeño en un crédito, para tomar una decisión informada, para tener tranquilidad diaria, pues depende también de la educación económica y financiera que tenemos, depende de los factores psicológicos, los sesgos que los economistas como Kahneman, por ejemplo, han profundizado mucho, lo que se llaman sesgos cognitivos, porque los seres humanos a veces sabemos que debemos ahorrar, pero no ahorramos y sabemos que no podemos comprar porque tal cosa se limitaría nuestro ingreso en tal cosa, sin embargo llegamos a un centro comercial y compramos de inmediato porque está en promoción. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones financieras? Y el otro tema fundamental en las conductas financieras o económicas es el concepto de bienestar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque estas prácticas o estas sesiones queremos que ese ejercicio de alguna forma retome estos conceptos que manejamos. En este ejercicio hemos partido de una medición muy básica de bienestar económico y financiera, alrededor de 20 preguntas. 20 preguntas, entonces les voy a pedir que vayan alistando un papel, un lápiz, para que vayan evaluando cada una de esas preguntas y vayan colocando un valor de 1 a 5. Ahorita les digo cuáles son esas preguntas y al final sumamos de esas 20, sumamos las 20 respuestas. Si tienen un bienestar financiero, digamos, más adecuado, pues eso se acercará al 100%. Si no, pues tendremos problemas, tenemos áreas que reforzar y esa es la idea en estos ejercicios. El bienestar económico y financiero normalmente recoge 7 grandes dimensiones. La primera dimensión, evidentemente, es la seguridad económica actual, es decir, ¿qué comprende esa seguridad económica actual? Lo que veíamos un poco en las diapositivas anteriores, si con los ingresos que recibo, por ejemplo, puedo cubrir mis gastos básicos sin dificultades, si me siento seguro en mis condiciones económicas, me siento tranquilo y seguro con mi situación financiera, tengo metas claras financieras, estoy trabajando activamente por alcanzarlo, eso es lo que entenderíamos un poco por seguridad económica actual. El otro concepto muy importante es todo lo que tiene que ver con planificación y ahorro. Casi que una premisa fundamental para este ejercicio es, bueno, finalmente yo llevo un presupuesto, por ejemplo, o registro todos mis ingresos y gastos mensuales, planeo, hago ejercicios de planeación de mis finanzas, o en realidad no hago nada y simplemente recibo y gasto y recibo y gasto. Este tema de planeación es muy importante, digamos, para el bienestar financiero que alcanzamos. Ahorramos regularmente una parte de nuestros ingresos, tenemos un fondo de emergencia específico para imprevistos. En el tema del ahorro, por ejemplo, va a ser una sesión que vamos a trabajar mucho con Luis Humberto. Hay una regla de unas autoras norteamericanas que hablan de la regla 50-30-20. 50% de nuestros ingresos los debemos dedicar como, digamos, a los compromisos, digamos, que no nos podemos mover de esos compromisos tipo vivienda, alimentación, la educación de nuestros hijos, etcétera, el gasto de salud, pensiones. 30% para gastos discrecionales y mínimo 20% para ahorro. Los expertos, digamos, fluctúan eso por grupos de edades, pero normalmente el ahorro está entre el 10 al 20%. En realidad estamos ahorrando el 20%, ese es algo, digamos, muy relevante en ese tema. Y otro tema muy importante en el tema de ahorro, y lo veremos un poco en el formulario, es el fondo de emergencia. Siempre nos preguntarán, cuando tengamos dudas, cuando se acercan choques, se acerca una crisis económica, etcétera, es ¿cómo está tu fondo de emergencia? ¿Qué es el fondo de emergencia? El ahorro que tenemos en caso de un choque externo. ¿Qué pasa si perdí el empleo? ¿Cómo está mi fondo de emergencia? ¿Cuánto tengo ahorrado para cubrir, digamos, esos ingresos que voy a dejar de recibir? Entonces, ¿cómo está mi fondo de emergencia? Mínimamente, digamos, para algunos expertos es mínimamente 3 meses, para otros incluso yo debería tener por lo menos 1 año o 2 años, digamos, cubierto, pero mínimamente 3 meses de nuestros ingresos debe ser ese fondo de emergencia. Otro tema fundamental, el tercero, la gestión financiera cotidiana, es decir, ¿qué hago cuando se me presentan distintas situaciones en relación con el manejo de mis recursos? Por ejemplo, si puedo pagar mis deudas a tiempo, si comparo precios, por ejemplo, cuando entro a un supermercado, a un centro comercial, las mujeres son expertísimas en eso, y entonces antes de comprar unos zapatos preguntan en 6 partes,
algunos otros no, y sencillamente dicen, acá, y de una, y era sencillamente el almacén mucho más caro, etc. El cuarto componente es lo que llamamos independencia y empoderamiento económico. Si tomo decisiones de forma autónoma, en realidad en el hogar las decisiones están concertadas o las tomo autónomamente. Si participo equitativamente en las decisiones financieras, por ejemplo, el hogar. El quinto lo hemos llamado conocimiento y educación económica y financiera. Si conozco los costos y beneficios de los productos financieros que usa. Muchos tienen tarjetas de crédito, a veces varias tarjetas de crédito, pero ¿conocen cuál es la tasa de interés este mes? O este año que el Banco de la República no bajó tasas, ¿cuál es la tasa de interés que en realidad cada vez que uso la tarjeta a una cuota, a 2 cuotas me está cobrando el banco? Me di cuenta que en realidad el banco me está cobrando, incluso la tasa no me la está, por una cuota me cobra interés. Esas son tipo de preguntas que nos lleva, digamos, a reflexionar sobre el tipo de conocimiento y educación económica y financiera que estamos recibiendo. Otro elemento fundamental, el acceso a productos financieros. Entonces, si utilizo mis productos financieros, si confío en las entidades financieras, etc. Y finalmente, algo que llamamos seguridad y bienestar financiero futuro, que es un elemento también muy importante en la revisión de la literatura internacional sobre lo que llamamos salud financiera. Si tengo un plan de ahorro, por ejemplo, a largo plazo, si tengo asegurado mi vivienda, por ejemplo, si mi situación financiera me permite hacer planes a mediano o largo plazo. Ese es un poco nuestro séptimo componente. A partir de esto, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Ya espero que todos tengan papel y lápiz y vamos a abrir este pequeño encuesta. Pues quiero que traten de hacer este ejercicio. Es muy sencillo. Casi que todas las preguntas por facilidad están en escala de frecuencia, desde que nunca se presenta la situación hasta que frecuentemente o siempre la hago. Siempre, cada una de estas situaciones siempre ocurren. Y están con cada una de estas 7 dimensiones que les he mencionado anteriormente. Voy a comenzar muy sencillamente haciéndolo, leyéndolos una a una. Nos da estos 15 minutos que nos quedan para que leamos una a una y que cada uno de ustedes, digamos, en su intimidad, con su confianza, con la perspectiva que tengan, pues la vayan diligenciando. No tienen, digamos, la presión de que alguien los va a evaluar, que les va a ir mal o bien, etc. Todo esto es, digamos, para conocernos cómo estamos, para darnos pistas en dónde podemos reforzar, en dónde, digamos, estamos fallando, qué no conocemos, etc. Este nos da algunas pistas relevantes, este instrumento sencillo. Primero, ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? ¿Con qué frecuencia se presentan cada una de estas situaciones? Es un poco lo que vamos a ver en cada uno de los ítems. Con los ingresos que recibo, ¿puedo cubrir mis gastos básicos sin dificultades? Nunca, rara vez, a veces, casi siempre o siempre. O si no saben, digamos, no saben. Con los ingresos que recibo, ¿puedo cubrir todos mis gastos básicos sin dificultades? Y vamos a hacer siempre este mismo ejercicio, y es que le vamos a poner, si ponen nunca, van a poner el 1, ustedes ven ahí en la pantalla, de repente si aclaran muy bien en YouTube, aparece un 1, pero si ponen nunca, un 1. Si ponen rara vez, como que están en el lado izquierdo, colocan 2. Si es a veces, van a poner un 3. Si es casi siempre, es casi que fuera bien lo que están haciendo, 4. Y siempre que con los ingresos que recibo puedo cubrir todos los gastos básicos sin dificultades, colocamos 5. Y si no sabe, van a poner un 0, digamos, en esa pregunta. Entonces la repito, y así va a ser con todas. Siempre el nunca va a ser 1, siempre rara vez va a ser 2, a veces va a ser 3, casi siempre va a ser 4, siempre 5 y no sabe va a ser 0. Entonces vamos a leer cada una de las 20. Vamos a dar algunos tips o algunos elementos claves para que tengan en cuenta para responder. Entonces la primera, con los ingresos que recibo, puede cubrir todas mis dificultades, mis gastos básicos sin dificultades, perdón. Perfecto. B, ¿me siento tranquilo y seguro con mi situación financiera actual? Nunca, a veces, casi siempre, siempre
o me despierto, o no, yo todas las noches me estoy despertando porque, pucha, no he pagado tal cosa, debo, le estoy pidiendo prestado a mi amigo en el trabajo, tal cosa no me está cuadrando mis ingresos con los gastos que estoy teniendo, o me siento tranquilo, duermo tranquilo, no tengo ansiedad financiera. Si es siempre, me siento tranquilo, marcamos 5. Nuestro tercero C de esta primera pregunta de seguridad económica actual. ¿Tengo metas financieras claras y estoy trabajando activamente para alcanzarlas? Si ustedes no tienen metas, no las han definido, pues coloquen que nunca, pero si en realidad ustedes ya planearon, o con su esposa, ustedes que son solteros, viven tal y dicen, yo ya definí mis metas financieras y es comprar un carro a tal año, tener mi seguro tal, invertir en tales acciones en tal año, etcétera. ¿Tengo mis metas financieras claras? Bien, el segundo elemento es lo que llamamos planificación y ahorro. Entonces vamos a la cuarta pregunta. ¿Llevo un presupuesto o registro de mis ingresos y gastos mensuales? Ojo, llevo un presupuesto, registro de mis gastos, ingresos y gastos mensuales. Si ustedes son los que se enteran que gastan, porque sencillamente les llega el mensajito de la tarjeta a su correo electrónico, el mensajito de la tarjeta a su celular, pues entonces, y no lo llevan en un Excel clarito o en una app específica sobre ingresos y gastos, pues entonces nunca. Si algunas veces lo lleva, pero no tan completo, pues ponen a veces. Pero si siempre son muy juiciosos, mes a mes, recogen todos los ingresos que tienen, el sueldo, sus segundos ingresos, sus ingresos complementarios, etcétera, los gastos que tienen en alimentación, bueno, todos los gastos, y hacen el balance, cuánto pueden ahorrar, etcétera. Digamos, ponen siempre. Se ahorran regularmente una parte de mis ingresos, ya les hablaba un poco, digamos que dice la literatura, 50, 30, 20, ahorrar por lo menos del 10 al 20% de los ingresos. Pero ahorrando lo que sea, evidentemente varía la situación socioeconómica, si es hombre, si es mujer, si se tienen familias grandes o no, etcétera, las condiciones particulares, etcétera, pero que se ahorre por lo menos algo de los ingresos y ese ahorro sea permanente, sea frecuente. Entonces pues ponen siempre y ahí sería 5, si es casi siempre sería 4, si es nunca sería 1. La tercera es tengo un fondo de emergencia específico para imprevistos. Ojo, tengo un fondo de emergencias para imprevistos. Yo estoy ahorrando mi fondo de emergencias en caso de que pierda mi trabajo, en caso de que la coyuntura económica, tal cosa en el país y eso nos lleve tal, yo tengo un fondo de emergencia para reaccionar. O si me quiero retirar y formar mi microempresa, mi emprendimiento, etcétera, tengo un fondo de emergencia que lo sustente. Entonces pueden marcar de 1 a 5. Bien, el tercer elemento es la gestión financiera cotidiana. ¿Qué hacemos, digamos, en la cotidianidad? ¿Qué prácticas específicas? La educación económica y financiera no solo es conocer, saber qué es el ahorro, qué son las tasas de interés, qué es la tasa de interés compuesta, etcétera. Bueno, no. La educación financiera es también tener actitudes específicas y tener prácticas específicas que nos ayuden y digamos, que conducen al bienestar económico y financiero de las personas. Aquí 3 situaciones muy particulares seleccionadas dentro de los que dice la literatura, que son muchas, y es, 1, ¿puedo pagar todas mis deudas a tiempo sin afectar mi bienestar financiero? O sea, hay unas cuotas, tengo la cuota de mi apartamento, etcétera, la pago normalmente, le debo a fulanito de tal y le pago, etcétera, sin afectar mi bienestar financiero, o pagando, en realidad yo siempre termino intranquilo, afecto mi bienestar, no me siento bien. La segunda es, comparo precio y analizo opciones antes de realizar compras importantes, o soy, digamos, un comprador impulsivo que apenas ve tal cosa y con tales colores yo compro de una, etcétera. Entonces, en realidad estoy analizando los precios, nunca lo hago, a veces sí, a veces no, lo hace mi mujer, pero yo no lo hago. Y la tercera es si pago mis facturas a tiempo y no suelo recibir recordatorios de pagos atrasados.
No suelo recibir que me diga, la DIAN, usted no declaró renta, o que me venga el impuesto predial se me olvidó, el impuesto del carro se me olvidó, la factura del odontólogo no lo pagué, bueno, etcétera, y que termine pagando a veces intereses sobre esos compromisos. Nunca, a veces, casi siempre o siempre. Bien, el siguiente elemento, el cuarto elemento, es acceso a productos financieros. Aquí solo señalamos dos cosas. Una, evidentemente Colombia y el país ha avanzado muchísimo en inclusión financiera. Digamos, la gran mayoría de colombianos, más del 95%, tienen por lo menos un producto financiero. Pero además de tenerlo, lo importante es utilizarlo. ¿Qué tanto utilizamos nuestros productos financieros de manera normal y sin dificultades? Ya sea una cuenta de ahorros, o un crédito, un seguro, una inversión específica que tengo en renta fija o en renta variable, bueno, etcétera. ¿Qué tanto utilizo mis productos financieros? Nunca, uy, no, yo usé tal cosa o solo lo uso cuando me consignan y tal cosa. Nunca, a veces, casi siempre, siempre. La pregunta segunda, que es la B de esta, es algo muy importante, incluso en algunas estadísticas internacionales. El informe, por ejemplo, de Edelman, compara los niveles de confianza que se tienen en distintos sectores. ¿Qué tanto confiamos de los políticos, de tal cosa? Bueno, ¿y qué tanto confiamos en el sector financiero? En Colombia, en América Latina, incluso en el mundo, el confiar en el sector financiero, digamos, no es muy usual. Hay mucha desconfianza en el sector financiero y eso a veces limita incluso el bienestar y la educación económica y financiera que tenemos. A veces se recurre al préstamo gota a gota porque no se confía en el sector financiero, que es mucho más barato, económico, institucional, normativo, reglado, que le responden a, digamos, un préstamo gota a gota específico con alguien que no sabemos, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tanto confiamos en las entidades financieras y en su capacidad para ofrecerme productos financieros adecuados? Esa es, digamos, la siguiente, el indicador. Ahí califican lo mismo de 1 a 5, etcétera. Bien, sigamos. Ya casi vamos a terminar, ya vamos más de la mitad de nuestras preguntas, nos quedan menos de 10 minuticos, pero quiero que terminemos este ejercicio. Sigamos. La pregunta 5. Más rápidamente, ¿con qué frecuencia tomo decisiones financieras? Esto es muy importante, es la independencia y el empoderamiento que tenemos como personas en las decisiones que tomamos. ¿Tomamos decisiones financieras de forma autónoma, sin depender de la aprobación de otras personas? ¿O en realidad gastamos es por lo que me dijo mi papá, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, etcétera? Y si participamos equitativamente en las decisiones financieras importantes del hogar. Participamos ambos, es el hogar, todos, etcétera. Nuestro siguiente elemento es conocimiento y educación financiera, algo muy importante y algo de lo que trabajamos aquí en Abacus. 3 preguntas claves. ¿Conocemos bien los costos y beneficios de los productos financieros que usamos? Conocemos, oiga, cada vez que yo voy al cajero me va a cobrar tanto. Si uso una terminal que no es de mi cajero, me cobra tanto. La tasa de interés, que es algo muy, muy importante. Cada vez que uso la tarjeta de crédito a tantas cuotas me está cobrando a partir de tanta tasa de interés. Muy relevante, muy, muy relevante. ¿De manera regular me formo o me capacito en temas de finanzas personales? No, nunca me formo. No, hasta ahora que vi que este YouTube de Abacus me voy a meter y tratar de formarme. ¿Con qué frecuencia lo hago? Muy importante. Y si siento que tengo suficiente conocimiento para tomar decisiones financieras bien informadas o no. No conozco y en realidad estoy tomando decisiones sin saber lo que conozco. Bien, finalmente el componente que es muy transversal en estas mediciones de salud financiera es mi seguridad financiera futura. Y estas preguntas son como de mediano y largo plazo. ¿Tengo un plan de ahorro a largo plazo o ahorro en un fondo voluntario de pensiones, por ejemplo? ¿Qué va a pasar conmigo en 30 años cuando esté pensionado? ¿Tengo previsto eso? ¿Con cuánto me voy a pensionar? ¿Cuánto va a ser, digamos, el ingreso que voy a recibir cuando esté pensionado? De 1 a 5. ¿Tengo ese plan de ahorro a largo plazo?
tengo asegurada mi vivienda y bienes ante posibles imprevistos. El tema de aseguramiento también es relevante en esa proyección de mi riesgo y en esa proyección, digamos, de mi bienestar financiero futuro. C, mi situación financiera me permite hacer planes a mediano y largo plazo sin preocupaciones constantes, o en realidad estoy resolviendo el día a día. Ya recibo esta plata y tapo, y entonces esto me ayuda a cubrir tal cosa, y con esta tarjeta cubro esta otra, y hago carrusel de tarjetas, y esta tarjeta me cubre este tal. O en realidad mi situación me permite hacer planes de mediano y largo plazo. Y la última es si perdiera, mi principal fuente de ingresos, podría mantener mi nivel de vida durante al menos 3 meses sin endeudarme. Es un poco lo que hablábamos antecitos del fondo de emergencia. ¿Podría mantener mi nivel de vida o no? En realidad me afectaría totalmente, digamos, mis condiciones de vida y mi bienestar. Y pueden incluso sumar por cada uno de los componentes o sumar todos, y al final les va a dar un valor de 0 a 100, que es un poco lo que establecíamos en esta medición. Si quieren, volvamos a la presentación, y aquí tenemos un grafiquito aquí para cerrar digamos, este termómetro. ¿Cómo ustedes están en este termómetro de su bienestar financiero? Están en rojo, están con fiebre de 0 a 20, muy bajo. Casi en todas las preguntas nos pusieron que nunca, casi nunca, etc. Están en medio bajo de 20 a 40. Están en la mitad, más o menos, de 40 a 60, pero me falta intensificar tal cosa. Si estamos en el nivel alto, medio alto, 60 a 80, o si en realidad, digamos, creemos que lo que vamos bien direccionados, y del 80 al 100 falta reforzar algunos elementos. Bienvenidos a este programa de Abacos, de Educación Económica y Financiera. Vamos a estar hablando con Luis Humberto de presupuesto, vamos a estar hablando de ahorro, de inversión. Acompáñenos, entre todos estamos construyendo el bienestar financiero y económico de los colombianos.